Décima sesión del Club de Lectura Virtual sobre el libro del clima. Hoy además acabamos con la cuarta parte del libro, esa parte que se refiere a qué hemos hecho frente al cambio climático. Después en la quinta parte empezaremos la semana que viene y hablaremos de qué se puede hacer. Pero hoy tenemos los capítulos del 4.18, vamos a ver... Del 4.18 al 4.27. Un capítulo introductorio de Greta Thunberg. Siguen diciendo una cosa y haciendo otra. El consumismo, cómo no comprar, desperdicios por el mundo, el mito del reciclaje, ya es hora de poner límites, emisiones y crecimiento, equidad, decrecimiento y la brecha de la percepción. Como siempre, temas muy diversos, muy interesantes. Con cada uno de estos capítulos podríamos estar un montón de horas hablando seguramente y no acabaríamos. Pero bueno, aquí, como estamos viendo a lo largo de todo este club de lectura, la idea es tener un amplio conocimiento de muchos temas, acercarnos y luego quien quiera profundizar un poquito más, pues tiene vía libre. Vamos allá entonces, vamos a empezar porque luego vamos a hablar de Doñana y el tema promete mucho y no quiero que se nos agote el tiempo, así que vamos allá rápidamente. Son unos cuantos capítulos hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero vamos a ir rapidito y yo creo que vamos a ser capaces de darle caña. Bueno, en el capítulo 4.18, vamos allá, sin perder un minuto. Greta apunta a dos frases significativas. No somos conscientes de que nos encontramos en una emergencia climática, pero ese no es el principal problema. No nos percatamos de que no somos conscientes. Y otra frase. No podemos seguir definiendo el progreso solo por el crecimiento económico, ni por el Producto Interior Bruto, ni por los beneficios que reciben los accionistas. Tenemos que superar el consumismo compulsivo y redefinir el crecimiento. Necesitamos una nueva forma de pensar. Y aquí yo os preguntaba, ¿realmente no somos conscientes del problema de la emergencia climática? ¿O sí lo somos pero no sabemos cómo abordarlo? ¿O sí lo sabemos y no queremos abordarlo porque en el fondo sabemos que necesariamente tenemos que realizar cambios en nuestras vidas que no estamos dispuestos a asumir? Esta pregunta, en cierta forma, ya la hemos hecho en otros capítulos anteriores de otra forma diferente. Pero bueno, son reflexiones sobre el mismo tema, pero a raíz de lo que va contando Greta, pues vamos aquí avanzando y profundizando. Vamos a ver qué comentarios. Bueno, muchas gracias a Nacho, gracias a Pepe y gracias a Saúl, que aquí han seguido fieles a su cita con el Club de Lectura Virtual y han hecho aquí sus comentarios oportunos. Empezamos con Pepe, que ha sido el primero, aquí, escribiendo. Y a la respuesta a las preguntas que hago dice, yo creo que las tres cosas. Ese cambio de paradigma que propone Greta es lo que resulta más complicado de conseguir. Está claro que las medidas individuales no son suficientes, aunque si las tomara mucha gente tendría un efecto importante. Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas. Por otro lado, esa sensibilidad que nos lleva a tomar esas medidas, si la aplicamos a la hora de decidir quién nos representa, es decir, quién va a tomar decisiones en nuestro nombre, que sí tendrían más trascendencia, los efectos se multiplicarían. El problema lleva mucho tiempo planteado, y que lo digas Pepe, porque aquí además lo hemos hablado muchas veces, el suficiente como para saber qué partidos políticos los incorporan en sus programas y, lo que es más importante, cuáles de ellos cumplen esos compromisos. Hay mucho discurso vacío aparentemente comprometido que luego, a la hora de la verdad, no se traduce en acciones efectivas. Pues efectivamente. Vamos a ver, Nacho. Estas preguntas son claves y creo que todas son válidas. El problema es tan grande que hay respuestas para todo. Unos no son conscientes y siguen como si no pasara nada. Otros son conscientes pero piensan que no va con ellos y que es algo del futuro. Otros saben cómo debería abordarse pero no se atreven a tomar medidas valientes. Otros son conscientes de la emergencia pero creen que hay otras prioridades. Vamos, que unos cantan para arriba y otros para abajo. Y mientras tanto el tiempo corre, los acontecimientos se aceleran, los problemas se retroalimentan y aún así se siguen tomando medidas opuestas a la lógica y aplicando el retardismo. Efectivamente, ese retardismo que no nos abandona, Nacho. A ver qué dice por aquí Saúl. Sobre lo que dice Greta y se cuestiona, creo que hay dos puntos. Nosotros sí somos conscientes del cambio climático, pero no tenemos los medios o el poder suficiente para hacer cambiar las cosas. Pero sí tenemos la fuerza cuando nos unimos para hacernos notar y que los poderosos puedan cambiar. Pero por otra parte, los poderosos son los que no se dan cuenta de la realidad o no quieren darse cuenta de la realidad por el miedo a perder un estatus y emprender cambios que harán tambalear nuestro modo de vida. Pues efectivamente, 3 comentarios para este primer capítulo. Que bien, aquí seguimos dándole vueltas al tema este, de la labor individual, la labor colectiva. Si nos tapamos los ojos, si los abrimos, si actuamos, si nos quedamos quietos. Bueno, pues ahí hay que seguir, en la brecha. Bueno, siguiente capítulo, 4.19.
Más allá del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las malas prácticas de gobiernos, según se apunta en el capítulo 4.19, no podemos pasar por alto el consumismo como origen. Los individuos son los consumidores últimos de buena parte de lo que se bombea, se construye, se sacrifica, se extrae, se teje, se corta, se procesa y se transporta en el mundo, un año tras otro. Y es su materialismo y consumismo, nuestro materialismo y consumismo, lo que está produciendo al planeta, lo que está conduciendo al planeta a su destrucción. Esta frase que aparece en el capítulo es contundente. Demasiados consumen demasiado, derrochan demasiado, tienen demasiado y les importa demasiado poco. Otro párrafo destacado en este capítulo es: nosotros como individuos tenemos que parar lo excesivo e innecesario, desde bolsas hasta vuelos en avión o segundos coches. Tenemos que residir en hogares más pequeños y verdes y adoptar los medios de transporte públicos. Y lo que es más, tenemos que desarrollar un profundo escepticismo ante las ideologías económicas que nos han llevado a la extinción en masa y al calentamiento catastrófico, y empezar a actuar como si ese desastre fuera, de hecho, un desastre. Y no actuar como si no lo fuera, que parece como que estamos actuando ahora. Bueno, el argumento de este capítulo es que la gran responsabilidad recae en empresas y gobiernos, pero la actitud individual es importante porque somos seres sociales y podemos influir en otras personas con nuestros hábitos y nuestro ejemplo. Podemos modificar las prácticas empresariales y determinar en masa las políticas que los gobiernos impulsan. ¿Os suena esto, no? Porque esto es lo que venimos hablando de ello durante las últimas semanas. El capítulo termina con la siguiente frase. Todo necesita cambiar y todo tiene que cambiar. Y ese cambio empieza en casa. Esto es como la educación de los niños, ¿no? Que empieza en casa. Pues esto es lo mismo. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento desarrollado en este capítulo? Era la pregunta que yo aquí os lanzaba. ¿Consideras que en el fondo está poniendo el peso en la responsabilidad de la crisis en los individuos? ¿O que lo que está planteando es que hace falta un despertar colectivo para concienciarnos de que formamos parte del sistema y que en nuestra mano está tomar partido para cambiar la situación? Fijaos, es cierto que estamos dando vueltas a las mismas ideas, ¿no? Pero cada vez nos acercamos a ellas desde un punto de vista diferente. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Seguir reflexionando sobre estos temas. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí en las respuestas. Pepe dice: puede parecer que efectivamente se carga el peso en el individuo y su comportamiento, pero pienso que lo que dice del despertar colectivo y la actitud beligerante con los mensajes consumistas es acertado. El mercado, que es el sistema que nos guste más o menos, marca nuestras vidas, está también al tanto de las opiniones predominantes de su objetivo, que es el consumidor. Esto ha producido en muchas ocasiones cambios en la oferta en función de lo que se demandaba y algunas decisiones políticas que intentaban dar respuesta a esas reivindicaciones. Así, si se percibe que a la gente no le gusta algo, el mercado evolucionará para eliminarlo. Pero es necesario que estemos prevenidos frente a la creación de necesidades de cosas superfluas y a las acciones que pretenden dar la impresión de que se ha cambiado algo, muy poco, cuando la mayoría ha seguido igual o incluso peor. Entonces aquí, plantea aquí esa palabra. Greenwashing, dice Pepe. Vale, aquí cuando aparece, ya sabéis, cuando aparece greenwashing por alguna parte, se revoluciona aquí nuestro equipo. Muy bien, Pepe. Vamos a ver qué dice por aquí Nacho. La acción individual es muy importante, pues somos los consumidores y en nuestra mano tenemos un carro de combate. Aquí aludiendo ahí a carro de combate, esa iniciativa también que tiene un montón de materiales chulos por ahí, cada vez que vamos a comprar. Pero está claro que las grandes empresas se empeñan en culpabilizarnos, mientras que ellos dedican tiempo y dinero a pintar su casa de verde. El ejemplo de Coca-Cola es claro, pues sus botellas están en todo el planeta. Otro buen ejemplo es el tabaco, pues las tabacaleras han ocultado información durante décadas y luego se culpa a los fumadores por seguir fumando. De todas formas, cada ciudadano debería hacer más, aunque los más ricos tienen más responsabilidad. Si esto de Coca-Cola es muy... Creo que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Lo de que como aparecían un montón de envases con el logo de Coca-Cola en los tapones, todo esto, pues lo que hicieron fue quitar el nombre de los tapones. Entonces cuando aparecían tapones por ahí, pues no se identificaban con Coca-Cola. Bueno, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice por aquí Saúl? Como resumen de todo, nuestro modo de vida debe cambiar para que nada, el equilibrio medioambiental, cambie. Bueno, en este caso, como nos hemos pasado de la raya, sí que tiene que cambiar. Ese no equilibrio, ese desequilibrio que tenemos ahora, hay que volver un poco para atrás. Pero sí, la idea es esa.
A ver, Saúl, ¿qué ha dicho por aquí? Soy de la opinión de que la unión hace la fuerza y que no sirve de mucho que tú en tu casa recicles un montón y otros van en coche hasta por el pan. Por eso es tan importante de que todos los individuos nos eduquemos en sostenibilidad y adoptemos medidas claras y contundentes en nuestras casas que frenen el consumismo y obliguen a las empresas a cambiar. Pues efectivamente, esto es un buen resumen de lo que se plantea aquí en este artículo. Vale. Me llamó a mí la atención este capítulo, apunté por aquí una frase que me parecía muy interesante, que es: la industria de la moda llena los vertederos, no los armarios. En relación aquí a la fast fashion, que se compra mucho más de lo que se necesita, que muchas veces están las prendas de ropa muertas de risa en el armario, que luego no se ponen, y que acaban en la basura muchas de ellas. Y otro parrafito que destaqué aquí me pareció interesante es: el ascenso de la clase media global puede dar cuenta de buena parte del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la demanda de recursos reales de los últimos tiempos, en que países como China, Nigeria o Indonesia están aumentando sus emisiones absolutas y per cápita a medida que las familias salen de la pobreza y los estándares de vida mejoran. Y esto es un problemón realmente, porque el nivel de vida medio esperemos que vaya aumentando, pero tenemos que conseguir que ese nivel de vida aumente sin que aumenten de forma correlativa las emisiones. Y esto, bueno, ahí está la clave, porque si no, se va a repetir el modelo anterior en la época del desarrollismo del primer mundo y ya sabemos dónde nos conduce. Aumento de emisiones, aumento de temperatura, crisis climática. Ojalá los problemas se solucionasen así de fácil como lo soluciona Coca-Cola. Además, con lo bonitas que son las botellas de vidrio. Pues sí, Coca-Cola, ya te digo, lo tiene fácil. Muerto el perro, se acabó la rabia. Un par de anuncios y todo el mundo contento. Muy bien, vamos con el 420, siguiente capítulo. Manipulación generalizada. De forma así de cruda se define en el capítulo 420 la forma en que compramos en la actualidad, ya que de forma inconsciente estamos siendo bombardeados por información que nos invita a consumir en exceso productos que muchas veces ni siquiera necesitamos. Por eso se invita a entrenar y desarrollar el espíritu crítico, intentando responder qué busca o a qué intereses responde quien intenta vendernos un producto o una idea. Un aspecto que se recomienda a la hora de comprar de forma sostenible y responsable es investigar sobre las consecuencias que ha tenido sobre el medio ambiente cada producto que adquiramos. Pero esto exige esfuerzo, tiempo y conocimientos suficientes. Entonces aquí la pregunta que os lanzaba es: ¿cómo crees que se podría ayudar a los consumidores a que tuvieran más fácil realizar una compra sostenible de manera consciente? Casi nada. Tratados enteros se podrían escribir de esto. Vamos a ver qué dice Pepe. Una forma muy gráfica sería que los comercios incluyeran eso que se puede ver en muchas pastelerías o restaurantes con muros de cristal que permiten ver el proceso de elaboración de los pasteles o platos en general. Podríamos ver quiénes fabrican los productos que compramos y en qué condiciones. Qué buena, Pepe, está. Me ha gustado mucho este ejemplo que has puesto, ¿eh? Cuando el producto se elaborase fuera, cosa bastante habitual, se podría sustituir las paredes de vidrio por pantallas en las que se proyectase el proceso de fabricación y la obtención de materias primas. Casi nada, ¿eh? Podríamos ver de primera mano la explotación infantil, las condiciones de semiesclavitud, el agotamiento de recursos y la degradación del paisaje. Probablemente disminuiría el consumo al mostrar al consumidor en potencia las consecuencias de fabricación de ese producto en el que está interesado. Pero claro, esto sería para los comercios tirar piedras a su propio tejado. Podría regularse también esos procesos prohibiendo la explotación que abarata los precios y genera mayores emisiones, que además nadie se atribuye. ¿Cómo? Simplemente exigiendo que se cumplan los derechos humanos, no solo en nuestro mundo desarrollado, sino en todo el planeta. ¿Imposible? Tal vez, al menos en estos momentos. ¡Hombre, Sergio! Bienvenido por aquí. Legislación. Tesco en el Reino Unido, por ejemplo, tiene un sello de emisiones de CO2 para sus productos. Si se puede hacer de otra forma voluntaria, se puede de forma obligatoria. Efectivamente. Lo que pasa es que las resistencias de los lobbies, pues, son enormes. Pero bueno, me ha encantado mucho, Pepe, este ejemplo que has puesto. ¿Os imagináis que cuando fuéramos a comprar cualquier tipo de producto, pues como si estuviéramos en un restaurante ahí, con que ahora está de moda y que se ve ahí cómo se va haciendo, elaborando todo, ¿no? Pues con una pantallita veremos ahí a, pues eso, a los trabajadores ahí trabajando, a ver en qué condiciones están, ver consecuencias de la contaminación, del consumo de agua, de todas estas cosas, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué dice Nacho por aquí. La mejor herramienta es la información al consumidor en colegios, institutos, universidades, etiquetados de productos, medios de comunicación. Pero ya vemos lo que pasa cuando un ministro dice que la carne de macronaranjas es de menor calidad. Al momento sale el presi diciendo que un chuletón al punto es infalible. ¿Dijo infalible o imbatible? No me acuerdo. Yo creo que dijo imbatible, ¿no? Ante este panorama, uno no sabe qué decir. Las redes sociales también son importantes y hay que insistir, pero no tengo claro que el mensaje llegue a los que más deberían cambiar. Bueno. ¿Y ahora Saúl? Lo primero, en mi opinión, sería tener etiquetado claro y estandarizado y luego acudir a tiendas de barrio que el vendedor conozca el origen de todos los productos. Incluso, si es posible, ir directamente a comprar los productores para evitar intermediarios que contaminan. Saúl dice por aquí, la mejor opción comprar a granel, incluso bebidas. Sería la medida más rápida para frenar los plásticos de un solo uso. Dice Sergio por aquí, si se puede poner carteles obligatorios con las enfermedades del tabaco, se pueden poner los envases. Y quitar el sello ecológico cuando los productos se venden a un número de kilómetros de la producción. Bien. A ver, Saúl, quizás se pueden poner códigos QR en los envases con vídeos que expliquen cómo se ha producido. Bien, y luego Sergio, no pueden venderse como ecológicos productos de 2000 kilómetros de distancia. Sí, el tema de eso es que lo que haría falta cuando se produce y cuando se empaqueta, que es donde se ponen todos los etiquetados, habría que tener muy claro ya a dónde va a ir. Y eso yo no sé si de alguna forma complicaré mucho las cosas. Pero evidentemente la solución es esa, tener muy claro lo que se produce, etiquetado acorde a dónde se va a llevar, a qué mercado se va a llevar, y de esa forma. Eso es, digamos, pensando en utopías, ¿no? Y lo que debería ser. Luego supongo que aquí nos haría falta aquí un experto en logística, un experto en producciones de empresa y puesta en el mercado, que seguramente pues, aquí habrá muchas aristas, muchos cuellos de botella y muchas historias, ¿no? Pero bueno, seguramente hay fórmulas. Otra cosa es que sean más o menos costosas, tanto en términos de esfuerzo de las empresas como en términos económicos, que también supongo que llevará más trabajo y más historias, ¿no? Etiquetas de huella hídrica a la ropa también, que es alucinante. Eso es más sencillo. Y cuando tienen ropa ecológica, bien que lo publican, por supuesto. O si no, se inventan un término ecológico. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, Saúl también lo había puesto ya. 18, 19, 20. Perfecto. Bueno, este tema también, temón, ¿eh? Temazo. El tema del etiquetado, desde luego, hay muchísimo por avanzar ahí. Y además se pueden hacer cosas. Bueno, es que el tema del etiquetado es que es también otro tema que hemos abordado aquí muchas veces. Por ejemplo, últimamente he estado yo investigando un poco con el tema del etiquetado que hace referencia a alimentación y salud. Nutri-Score, que está por ahí pululando. Que hay veces que dices, pero madre mía, ves productos y dices, pero ¿cómo esto va a tener peor categorización que esto? Esto hablaremos un día de ello. Porque también tiene tela marinera. Bueno, seguimos. Esto que no pare el ritmo, ¿eh? 4.21. Nos acercamos a la relación entre los residuos y el cambio climático. En todo el mundo, el sector de la gestión de los residuos sólidos es uno de los 3 principales emisores de gases de efecto invernadero, ya que aporta alrededor del 5% de las emisiones de dióxido de carbono y hasta el 20% de las de metano. Una gestión inadecuada de los residuos tiene también otras consecuencias. Puede conducir a la transmisión de enfermedades, problemas respiratorios, contaminación de aguas y suelos, contaminación del aire y del mar y hasta afectar a las economías locales, reducir el turismo, por ejemplo. Teniendo en cuenta que las previsiones son un aumento de los residuos a escala mundial en los próximos años, urge adoptar medidas que permitan reducir el consumo y gestionar con una circularidad lo más eficiente posible todos nuestros recursos materiales. El problema de los residuos es un problema global, con lo que de forma global hay que abordarlo. El mundo occidental y los países en desarrollo presentan realidades muy dispares en cuanto a la gestión de residuos se refiere. Y aquí la pregunta que yo os lanzaba ahora es, ¿de qué forma podrían establecerse rutas comunes de convergencia de objetivos atendiendo a estas diferencias entre países? Referido, bueno, en tema a la gestión de residuos, por supuesto. Vale, vamos allá. 4.21.
A ver, Pepe, ¿qué dice por aquí? La solución a este problema debe pasar por medidas consensuadas a nivel internacional, ya que, como afirma el autor, es previsible que los residuos se incrementen mucho en países que no tienen sistemas de tratamiento como los que se van aplicando en los países más desarrollados. Estos sistemas cuestan dinero y muchos países no se los pueden permitir. Tal vez la ayuda de otros países podría ayudar a que se redujera el problema. Esto pasa como con el tema de las renovables, ¿verdad? Que nosotros tenemos que instalar renovables, pero en los países en desarrollo también hay que instalarlas. Pues la gestión de residuos, exactamente lo mismo. En cualquier caso, hay que considerar que muchos de estos países en desarrollo reciben toneladas de basura en el primer mundo, que de esta forma se libra de ellas. Lo que no se ve no existe. Y en muchos de ellos se producen muchos productos que se consumen también en el primer mundo, y cuya producción también genera muchos residuos y emisiones. Lo que vimos el otro día de la emisión, de cómo medimos las emisiones en los países, ¿por producción o por consumo? Pero evidentemente es imprescindible que se impulsen medidas de reducción y reutilización en todo el mundo, no solo en la parte más desarrollada. Las aguas negras que se filtran a los vertederos a las aguas freáticas de que consumimos, o los microplásticos que se generan como consecuencia de la degradación de los plásticos y ya están en nuestro cuerpo, son un par de ejemplos de problemas que se generan debido a la acumulación de residuos no tratados o tratados de forma inadecuada. Pues sí, medidas consensuadas a nivel internacional. Y que no se fijen en el modelo de las COP y todo esto. Porque con el cambio climático hemos visto lo que ha pasado. Madre mía. 421, dice aquí Nacho, menudo temazo. De hecho, estos días han estado reunidos los países más poderosos para firmar un acuerdo que establezca límites a productos plásticos, pero sin marcar plazos claros y la forma de hacerlos. Los datos relativos a los residuos generados son tremendos y no entran en mi cabeza. Lo mismo ocurre con la previsión para las próximas décadas. Creo que cuando se camina por una playa repleta de microplásticos es más fácil visualizar el drama global. No he estado en el sudeste asiático, países africanos o islas del Pacífico, pero creo que jamás iré. Pues pienso que no estoy preparado mentalmente para ver las acumulaciones de residuos procedentes de nuestro selecto club de ricos. Y finalmente Saúl... Es bastante complicado que los políticos tomen medidas, ya que cada COP es un fracaso, por eso creo que la mejor opción es que los grupos de acción local de cada lugar se pongan en contacto y tomen medidas consensuadas. Bien, otro enfoque de lo local a lo global. Vamos a ver qué tenía yo por aquí. Si yo tenía por aquí seleccionado un parrafito que habla, que aparecía en el libro. Bueno, por aquí lo pongo. ¡Uepa! Por aquí lo pongo, que era este de aquí. Previsión de la generación de desperdicios per cápita de 2020 a 2050 en función de los ingresos. Como veis, va a aumentar en todos los grupos. Ingresos altos, ingresos medio altos, medio bajos. Aquí son kilogramos por día, 2020, 30, 2040, 2050. Y como veis, la tendencia es, las previsiones son que vayan para arriba todas. Todo para arriba. Aumento total. Y bueno, aquí también otra frase que se dice aquí en el artículo, en el capítulo este, que también se ha repetido por muchos autores en todo el libro. Dice, necesitamos desesperadamente políticas y defensores de estas, pensadas para reducir el consumo, sobre todo de productos de plástico de un solo uso, e incrementar la circularidad de los plásticos y otros materiales. Pues efectivamente, sobre todo si hay un incremento o una previsión en los residuos per cápita, acercándonos, fijaos, a casi los 2 kilos por día. 2 kilos por persona y día de residuos es una barbaridad. Entonces, bueno, hay que ir avanzando. A ver qué tengo aquí yo puesto. Ah, eso para luego. Lo de Doñana para luego. Vale, pues relacionado con los residuos. Hemos hablado de los residuos, ahora vamos a hablar de el mito del reciclaje. Bueno, aquí tenemos capítulo 422. Nada más y nada menos. Yo decía que el capítulo 422 me ha recordado a una de las actividades de divulgación que realizo en mi trabajo dirigidas a grandes grupos para explicar en qué consiste el cambio climático, donde preguntamos a los participantes que elijan cuál de las actividades propuestas creen que es la que más contribuye a solucionar el problema del cambio climático desde la capacidad de acción en el ámbito individual. Las opciones que se dan son vivir sin coche, utilizar luces LED, reciclar, reducir vuelos y seguir dieta basada en plantas. En la práctica totalidad de los grupos en los que la hemos realizado, y son varias decenas, la respuesta mayoritaria que gana por goleada es reciclar, a pesar de que en el listado de acciones individuales eficaces está situada en las partes finales de la lista. Es curioso ver la cara de sorpresa de una buena parte de los participantes cuando ven la respuesta correcta, que es vivir sin coche.
¿Por qué pasa esto? Bueno, hay mucho dinero invertido en las campañas de comunicación, en greenwashing empresarial e institucional, y recibimos un martilleo constante de lo importante que es reciclar, pero no tanto de que es mucho más importante reducir y reutilizar. Se trata en el fondo de mantener el statu quo. Por supuesto que es importante reciclar, pero siendo conscientes de que hay acciones mucho más eficaces. La realidad dista mucho de lo que se nos quiere hacer ver en los anuncios de televisión. La solución pasa por reducir la producción de plásticos. ¿Cómo crees, y esta es la pregunta que os lanzaba, que os provocaba yo aquí, cómo crees que se puede contrarrestar este mito del reciclaje? Dice Saúl, actividad la cual doy fe que haces. Estuve por la Universidad de Cantabria, por ahí estuvo Saúl entre los participantes. En Asturias, con la red de escuelas por el reciclaje, no salimos de ahí. Bueno, aquí tenemos en Cantabria la Liga del Reciclaje también. Entonces, bueno, creo que hay que pasar página con ese tipo de historias. Hay que pasar página. Y hacer, como dices aquí, Sergio, meternos en más temas. Meternos en más temas, ver que podemos actuar en muchos más ámbitos, y es que centrarse en el reciclaje es lo más cómodo y lo más rentable para algunos. Por eso el tema del reciclaje está tan en boga siempre. Muy bien. Sí, red de escuelas por la sostenibilidad. Sí, te he entendido, Sergio. No salimos de ahí. No salimos de ahí. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí Pepe, Nacho y Saúl. Vale, 4.22. El mito es complicado, dice Pepe, de contrarrestar, ya que, como se indica en el artículo, son compañías y administraciones muy poderosas las que lo impulsan, efectivamente. Como indicas en el comentario, es muy común que en los centros educativos se considere el tema del reciclaje como una de las medidas que más puede reducir las emisiones de carbono. El disponer de contenedores que separen los residuos es una forma de limpiar conciencias. Pero vemos dónde acaban esos productos que separamos y llevamos a los contenedores. En países en desarrollo, descampados por el suelo o quemados, emitiendo todo tipo de toxinas. Es sobrecogedor el montaje de fotografías del final del capítulo, cierto, Pepe, en el que se pueden ver distintos envases originados en los lugares más dispares del planeta y que acabaron en las orillas de un lugar patrimonio de la humanidad en la península del Yucatán. Esto me recuerda cuando ese contenedor de un barco que salió con patitos de amarillos, que apareció luego un montón de lugares del mundo, que sirvió además también luego para ver las corrientes oceánicas, cómo iban y tal. Pues esto es lo mismo. Aunque es enfrentarse a un gigante, hay que seguir compartiendo esta información e intentando compensar los mensajes lavaconciencias de la separación y el reciclaje con la realidad que suponen. A ver si así se impulsa un reciclaje más auténtico y respetuoso. Un ejemplo. Un colegio va a la playa a realizar una recogida de residuos, principalmente plásticos. Con todo el material recogido en la playa, se dirigen alumnado y profesorado a la plaza del ayuntamiento, como denuncia de la falta de cuidado de las playas. El alcalde les felicita y les sugiere que otro día vayan a limpiar otra playa. No ha entendido nada. Ojalá mejore también la conciencia ambiental de nuestros políticos. No, es que no va con ellos, ¿no? Ah, palmadita en la espalda, que bien que habéis limpiado. Pues ahora, seguid, chavalotes, seguid limpiando. No. Vamos a intentar tomar medidas entre todos para que no lleguen plásticos a la playa, ¿no? Muy bien, vamos a ver Nacho qué dice por aquí. Totalmente de acuerdo con el ejemplo que planteas. El grueso de la sociedad considera que ya ha cumplido su parte reciclando en casa, cuando en realidad no reciclamos, sino que separamos, ¿cierto? También lo repetimos mucho eso. Y aún así se hace mal, muy mal. Es la mejor forma de limpiar conciencias. Pero el resultado lo vemos en los contenedores cada Navidad. Si partimos de que grandes empresas como Ecoembes tienen el monopolio, poco vamos a poder hacer. Una de las formas de cambiar esto es introducir el concepto de impacto en la salud, pues resulta más cercano y comprensible. Cierto, el tema de la salud se está empezando a hablar mucho más. Lo estamos viendo aquí también semana a semana con noticias que salen, con estudios que salen, con divulgadores que cada vez ahora meten más el componente de salud. Pero todo lo que se haga, poco es. Hay que hacer más. Vale. Vamos a ver, Saúl. Recuerdo esta pregunta cuando fuiste a la uni y creo que yo voté por lo de los vuelos, pero sí que me sorprendió lo del coche porque normalmente no asocias que algo tan común sea tan dañino. En mi opinión, lo más importante es reducir y tenemos que conseguir mostrar esta idea a las personas que no están familiarizadas con la crisis climática, ya que si no, será imposible el cambio. Pues efectivamente. Vale. Habría que dejarla allí, a la puerta del ayuntamiento un par de días. Pues sí, desde luego. O invitar al alcalde que fuera un día, que se pusiera unos guantes, que fuera por allí y que también se pusiera con ello.
Rafa dice, pues mira, nosotros ha sido lo que mejor hemos hecho con diferencia en el colegio. Reducir sobre todo, portabocadillos, vermicompostera, recreos y residuos cero y se consigue. Ha costado, pero poco a poco se consigue. Para mí la iniciativa de recreo y residuos cero me parece fantástica porque se pueden conseguir resultados de forma muy sencilla, muy rápida y se entiende todo perfectamente. Y llega a las familias también, los chavales lo entienden a la perfección. A mí esa iniciativa, la verdad es que me encanta. Me parece fenomenal. Así que además yo conozco muchos profes que lo han implantado con mucho éxito. Además, o sea que merece la pena poner en marcha. A ver, más cosillas que había seleccionado yo por aquí este artículo. Vamos a ver. 4.22. Vale. Tan, tan. Vale. El mensaje al norte global es que si aportamos nuestro granito de arena y ponemos los residuos plásticos en los contenedores correctos, mágicamente serán barridos y convertidos en nuevos productos, en un bucle cerrado, imparable e infinito. En la actualidad, esta historia quizás sea el mejor ejemplo de ecoblanqueo o greenwashing del planeta. El principio del reciclaje es positivo y está relacionado con un estilo de vida sostenible, pero lo hemos incorporado como una forma de mantener el statu quo. A los que vivimos en el norte global nos han convencido de que nuestros residuos, de algún modo, se gestionan de forma sostenible, mientras que entre bastidores las cosas continúan como siempre. La verdad es que la mayoría de los embalajes de plástico jamás se reciclan. Incluso cuando no se desechan en cualquier parte, los residuos plásticos acarrean graves consecuencias ambientales. Los vertederos contienen alrededor de una cuarta parte del plástico global, que libera metano y etileno cuando se expone a la radiación solar, y que se rompen microplásticos que el viento y la lluvia arrastran y contaminan los suelos y cursos de agua cercanos. Además, la energía de las incineradoras generada por la combustión del plástico supone una de las fuentes de energía con mayor producción de carbono del planeta, solo por detrás del carbón. Y aparte de en vertederos, no hay otro lugar donde almacenar las cenizas plásticas que quedan. La solución para empezar es, desde luego, reducir drásticamente la cantidad producida. La transición de una sociedad de productos desechables a una que elimine lo posible los embalajes y adopte el embalaje reutilizable jamás ha sido tan urgente como ahora. Brutal. A mí esto que os he leído antes me parece... Dice, esta historia quizás es el mejor ejemplo de ecoblanqueo del planeta. Que sí, que se ha conseguido meter a la gente la idea de que si separa, si recicla sus residuos en casa, pues que ya ha cumplido, que fenomenal, que todo eso se va a convertir mágicamente en otros productos, ¿no? Se lo han montado muy bien. Pero por eso yo, Alberto Vizcaíno, con el libro este que hizo de Contenedor Amarillo S.A., que siempre que tengo oportunidad lo recomiendo, que se expone más personalmente, pues denunciando pues esas pequeñas, grandes o grandes, pequeñas, grandes, súper incoherencias que hay en el modelo de gestión de residuos, pues hay que decirlo. Cuando las cosas no funcionan correctamente hay que decirlo para que mejore el sistema y nos beneficiamos todos. ¿Dais como premio 5 minutos más de recreo, Rafa? Bueno, pues puede ser un aliciente. Sergio dice, en un centro con un proyecto de escuela sostenible y con vocación de continuidad, recreo residuo cero debe ser proyecto año 1. Luego hay que dar más pasos. Sí, por supuesto. Eso es, digamos, el primer paso. Pero yo me refería antes que me gusta mucho porque es muy efectivo, además se entiende muy bien y en poquito tiempo se ven muchos resultados. Y yo a muchos profes les he oído decir, en el recreo, antes llenábamos casi un cubo de basura con los embalajes de todo lo que llevaban los críos y ahora hemos conseguido que esté vacío. Entonces eso es fácil de conseguir. Claro, estamos en La Rioja y cada año tratamos unos temas sin dejar de lado otros. No hay que comprar el relato, dice Sergio, de hablar de reciclaje en lugar de recogida selectiva, porque nos perdemos la realidad del porcentaje que realmente se recicla de lo que se recoge. En los Tetrabricks el reciclaje es ínfimo, efectivamente. Esto es un tema que también hemos comentado aquí en el programa muchas veces. Que una cosa es lo que se recoge, otra cosa es lo que se recicla realmente, ¿no? ¿Te cuesta implantarlo, Sergio, a nivel de centro? Claro, también depende. Esto depende mucho también lo de siempre. De la voluntad de los equipos directivos, de los profes, de cada persona es un mundo. Hay que estar insistiendo. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis. Insistiendo y no perdiendo fuelle. Porque a veces es un poco desesperante. Pero bueno, poco a poco. Empezamos por nuestra clase y vamos avanzando.
El mito del reciclaje, gran tema. Los interinos es lo que tenemos, dice Sergio, que hay que llegar al centro y empezar a convencer pico y pala. Y luego toca irse. Es un problema ese, ¿verdad? El tema de los interinos, que un año en un centro, otro año en otro, otro año en otro. Sí, cierto. ¿Y los bocatas en qué los llevan los chavales si no se en portabocadillos? Me ha surgido la duda. Bueno, pues papel albal es lo típico. A día de hoy sigue pasando en muchos centros que... De hecho, el otro día me pasó una cosa muy curiosa con un grupo de quinto de primaria que tenemos aquí en el CIMA, ahí donde yo trabajo. Damos charlas a todos los chavales de quinto de primaria de la comarca. Pasan por ahí, les explicamos un poco qué hacemos en nuestro centro, les hacemos un juego de escape de temática de sostenibilidad y bueno... Y después de acabar la charla, me levanta la mano la profe y me dice, ¿puedo preguntarte algo? Digo, bueno, por supuesto. Y me dice, ¿puedes por favor repetir un poco lo de los residuos, lo de tal, qué se puede hacer? Porque dice, es que aquí, y me señaló, que eso me pareció un poco heavy, es que fulanito, dijo el nombre del niño, estaba ahí todo cohibido el niño, es que no hay forma de que traiga un portabocadillos o traiga un tupper. Dice, siempre trae el papel albal. Digo, hombre, yo creo que... No me acuerdo cómo se llama el niño. Digo, después de lo que hemos hablado hoy, yo creo que no me hace falta repetírselo más. Seguramente el próximo día. Y el pobre dice, es que el bocadillo me lo prepara mi madre. Y todo cohibido. Digo, que no pasa nada, tú no te preocupes. Digo, tú intenta convencer a tu madre. Y si tu madre sigue así, bueno, pues tampoco te lleves un mal rato. El pobre. A ver si encima vamos al pobre niño cargarle con la responsabilidad de la gestión de residuos en su casa. Pero bueno, yo le dije, bueno, tú intenta convencerla, pero vamos, tampoco... A ver si vamos a buscar un problema al niño en casa. La realidad siempre es muy complicada. El pobre niño decía que él estaba encantado, que le gustaría llevar un portabocadillos o que le gusta llevar un tupper, meter el bocadillo dentro del tupper y reutilizar ese tupper todos los días. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Me dio una pena al niño, por cierto. Pero bueno. Tupper o plástico zip reutilizable los llevan a este curso. Yo siempre lo llevaba en papel albal, pero tenía la duda si era contaminante el papel albal. Hombre, el papel albal lo que es consumo de recursos y es un residuo que estás generando, Saúl, es el tema. Entonces todo lo que se puede evitar es un residuo que no genera. Si lo metes en un tupper que reutilizas, no genera ningún residuo. En mi trabajo actualmente voy por diferentes coles con talleres de sostenibilidad, dice Nuria. Todos estos coles e istis tienen, aparte de estos talleres, contenedores para recogida selectiva. Y ni aun así el alumnado los separa los residuos. Ni lo más fácil de separar, cuando los tiran. Esa profe es poco profe, dice Nueva Victory. Te refieres a la que señaló. Solo le faltó hacer así como las malas de las películas. Con el dedo. Pues sí, fue un poco heavy. Y el niño ahí, qué pena me dio. Es que tengo la cara del niño. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo de su cara. Lo mal que lo pasó. Por eso yo intenté un poquitín quitar hierro al asunto porque, joder, tampoco es plan de meterle caña al niño en ese sentido. Sí, hombre, sí decirle que intenté convencer a la madre que tenga una conversación. Hay que ser asertivos. Pero que tampoco, yo que no conozco a la madre, imagínate que es una garrulilla de estas que también hay por ahí gente muy garrula y ni razona. Con los adultos, pues imagínate con un niño. Entonces, bueno, luego hay que explicarles eso de que le emite el 1% que aparte de fustigar la verdad. Vale. Dice Rafa que ganamos un concurso y lo invertimos en comprar portabocadillos para todos con el hombre del centro. Joder, es una pasada. Ojalá hubiera fondos para hacer eso en todos los coles, ¿eh? Estaba en una reunión, dice Nacho, de un grupo de acción local para proponer medidas sostenibles. Nos estuvieron hablando de medidas en este campo y lo que no podía faltar en la mesa eran los botellines de agua. Se lo dije. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho. Es que no cuesta nada poner unas jarras con unos vasos de vidrio. No cuesta nada. ¡A inspección con ella! Dice una Victory. ¡A la hoguera! ¡Saquen las hoces y las guadañas! ¡Saquen del taller la guillotina! ¡Vamos a la plaza del pueblo! ¡A la inspección! Bueno, la verdad es que seguramente la profe estaría un poco, yo por hacer de abogado del diablo también, estaría hasta las narices ya de decir al niño, oye, pero tal. Lo que pasa es que igual yo si fuera la profe, quizá en vez de señalar al niño públicamente delante de mí en este caso y todos sus compañeros, pues igual lo más adecuado hubiera sido, si realmente es un tema que le preocupa y que cree que se puede hacer, pues mira, en la próxima reunión con los padres de este niño, pues se lo comenta como un tema más, así por lo bajini, y seguramente se puedan conseguir
tal. Lo de los 5 minutos de recreo me parece una buena estrategia. Lo que pasa es que, claro, si al final, sí, lo que pasa es que en este caso igual con este niño, que no es culpa suya, sino en este caso, de su madre, que es la que le prepara el bocadillo. Yo lo que le dije al niño también, ahora que me estoy acordando, le dije, bueno, te puedes preparar tú el bocadillo también. Y de alguna forma buscarte un recipiente en el que llevar el bocadillo tú. Digo que ya estás en quinto de primaria, ya puedes prepararte un bocadillo. Eso puedes llegar. Y él me miraba y dice, sí, eso sí. Digo, pues intenta buscarte un recipiente por ahí. O seguro que algún compañero tiene alguno que te puede dejar por si tu madre no tiene tiempo o no puede comprártelo. Entonces, bueno, ahí estuvimos negociando. Joder, ahora me ha entrado curiosidad por ver qué ha pasado con ese niño. Me ha entrado curiosidad. A ver si intento averiguar qué ha pasado y os lo cuento otro día. Si eres la profe, le compras un tupper tú misma. Sería una opción también. Seguro que más de un profe alguna cosa parecida ha hecho. Es que había entendido que queréis reducir los portabocadillos, no que para reducir usabais portabocadillos. Eso es, Saúl, eso es. Cuando un elemento se reutiliza, pues está muy bien usado. Tienen que cumplir todos los alumnos, así que la presión o la responsabilidad la tienen los alumnos. Investiga, Sherlock. Investigaré. Bueno, vamos a seguir. Porque es que el tema me encanta. A mí el tema del reciclaje me pone. He de reconocer que es un tema que me pone. Y por eso yo con Alberto Vizcaíno voy a muerte con él donde haga falta con este tema. Porque hace falta tanta información, tanta transparencia que falta en muchos casos. Vale, siguiente capítulo. 423. Probablemente el capítulo 423 sea el más intenso de los que hemos leído hasta ahora. Sin pelos en la lengua, Greta expone con crudeza la realidad a la que nos enfrentamos, poniendo en evidencia las carencias y fracasos acumulados en la causa climática. Hay que hacer cambios sistemáticos drásticos ya. El cierre del capítulo es ilustrativo. Nos acercamos a un precipicio y sugiero encarecidamente que quienes no hayamos sucumbido al ecoblanqueo nos mantengamos firmes. No permitamos que nos arrastren ni un centímetro más hacia el borde. ¡Ni uno! Ya es hora de poner límites. De aquí no nos movemos. Del barco de Chanquete no nos moverán. De todas las ideas del capítulo, ¿cuál es para ti la que más fuerza tiene? Este capítulo es heavy, ¿eh? El 423 de Greta aquí como que acaba de menearnos a todos un poco más. Dice, de aquí no nos movemos, ya está bien. Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Quizá lo más destacable del capítulo para mí sea la denuncia de que los acuerdos no son suficientes, pero a pesar de ello tampoco se cumplen. Es decir, se reúnen, establecen unos consensos mínimos, que encima no son vinculantes, consensos que solo mitigan una pequeña parte del problema, pero ni siquiera esos consensos se cumplen. Además, los países juegan a que las cifras oficiales muestren un cumplimiento que en realidad no es tal, pues por la trastienda están trasladando el problema a otro lugar o jugando con sistemas que producen emisiones que no se reflejan en los datos oficiales. También me parece interesante su denuncia en relación con las compensaciones de emisiones que intentan mostrar que se está haciendo algo para que el CO2 neto sea cero, si bien se está jugando con la previsión de la compensación que realizarán los árboles plantados en el futuro, y así se adquiere carta blanca para seguir produciendo esas emisiones. De nuevo, la compensación está muy bien, pero no debería servir como excusa para seguir produciendo emisiones. Esto de la compensación es muy parecido al tema del reciclaje con la generación de residuos. ¿No te parece, Pepe? Yo creo que sí. Buen ejemplo. 423. Yo creo que te lo has pasado Nacho. El 423. Pasas del 22 al 24. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué dice Saúl por aquí. Todo el capítulo es sumamente contundente y es muy difícil quedarse con una sola idea. Por eso yo me quedaría con el final. Con que no podemos ceder terreno al ecoblanqueo, ya que las empresas y los gobiernos se están cubriendo con una bandera falsa que confunde a la gente y diluye la acción climática. Bien. Bueno, también una cosa que me llamó la atención de este capítulo que escribe Greta, que empieza a repartir y se queda solísima, es los medios de comunicación. Dice, aunque los medios de comunicación y los dirigentes políticos, que también les mete caña, lógicamente, tienen la oportunidad de adoptar medidas drásticas e inmediatas, eligen no hacerlo. Tal vez sea porque todavía están en fase de negación, tal vez sea porque no les importa, porque no son conscientes o porque temen más las soluciones que el problema en sí. Quizás tengan miedo de causar descontento social o de perder popularidad. Quizá no se hicieron políticos o periodistas para erradicar un sistema en el que creen, un sistema que han defendido toda su vida. O tal vez
la causa de su inacción sea una mezcla de todas esas razones. No se puede vivir de manera sostenible en el sistema económico de hoy, sin embargo, no cesan de decirnos que sí. Podemos comprar coches sostenibles y viajar en autopistas sostenibles iluminadas por petróleo sostenible. Podemos comer carne sostenible y beber refrescos sostenibles en botellas de plástico sostenibles. Podemos comprar moda rápida sostenible y volar en aviones sostenibles que consumen combustibles sostenibles. Y por supuesto, también cumpliremos nuestros objetivos climáticos a corto y largo plazo, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Pedazo de párrafo, ¿eh? La compensación se ha utilizado muchas veces como una excusa para continuar emitiendo dióxido de carbono y seguir como hasta ahora, mientras se hace creer que tenemos la solución y que por tanto no hay necesidad de cambiar. Las palabras importan, dice Greta, y se están usando contra nosotros. Al igual que la idea de que podemos tomar decisiones sostenibles y vivir una vida sostenible en un mundo insostenible, o que podemos salir de esta crisis mediante la compensación. No es cierto. Son mentiras peligrosas que causarán un retraso aún mayor y más desastroso. Cero emisiones netas en 2050, dice Greta, es sencillamente demasiado poco. Demasiado tarde. Tenemos demasiadas cosas en juego para poner nuestro destino en manos de tecnologías no desarrolladas. Necesitamos cero emisiones reales. Necesitamos franqueza. Me ha gustado mucho este capítulo de Greta, ¿eh? Mucho. Bueno, gracias, Saúl, por ponernos aquí algún ejemplillo por aquí. Pueden ser incluso tuppers de plástico, Saúl, ¿eh? O sea, un tupper de plástico. Lo digo porque si lo llevas en la mochila, pues que el de vidrio pesa más y es más... O sea, un tupper de plástico, si se va a utilizar muchas veces, no pasa nada. En ese caso, está justificado. El problema con el plástico es cuando es de un solo uso. Pero si es para reutilizarlo para tal, no hay ningún problema, Saúl. Puedes comprar un tupper de plástico sin remordimiento de conciencia, ¿eh? ¿Cómo están esas máquinas sin emisiones? Dani, ¿qué tal? Pues aquí estamos repasando un poquitín. Ya acabando con la cuarta parte del libro. Es que llevamos ya 10 sesiones del club de lectura, nada más y nada menos, ¿eh? Bueno, vamos con el capítulo 424. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que le parece más limpio el cristal. Bueno, es verdad, se limpia más fácil, ¿eh? Pero si es para llevar el bocadillo, la verdad es que el de plástico, pero si es para meter, yo qué sé, una salsa de tomate ahí espesa con su aceite y tal. Es verdad que según el tipo de plástico que sea, hay veces que cuesta más limpiarlo o se quedan marcas que luego con el paso del tiempo quedan feos. Y el vidrio, pues lo que tiene, bueno, tú lo limpias, pum, 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 y queda niquelado. Y eso te dura años sin que pierda calidad, digamos, visual. Pero bueno, eso ya... Negocia con tu madre, Saúl. Negocia con tu madre. Yo, si vas a cargar y lo vas a tener en la mochila para ir al campo, yo por experiencia te digo que cuanto menos pese, mejor. Y el plástico es más ligero. Entonces, bueno, pero eso ya negocia tú con ella. Si prima el tema de la limpieza sobre el otro, ya eso ya... Es una negociación doméstica, Saúl. Un buen entrenamiento para las negociaciones de la COP en un futuro. Bueno, vamos a ver. En el capítulo 424 se aborda un tema recurrente y completo. Crecimiento, desarrollo, equilibrio, salud. ¿Son términos realmente compatibles en nuestro actual modelo? Veamos un párrafo del capítulo que abre el debate. Se puede lograr desarrollo económico en todas las dimensiones, incluidos los ingresos, la salud, la educación, el ambiente y la cohesión social, al tiempo que se aborda el problema del cambio climático. Esta clase de crecimiento económico es esencial para los casi 7.000 millones de personas que viven en países en desarrollo, muchos de los cuales son pobres. Puede elevar su nivel de vida, proporcionándoles empleos bien pagados y permitiéndoles acceder a una mejor atención sanitaria y educación. Nuestro desafío es llegar a ello sin que el ambiente sufra, lo que solo será posible si cambiamos radicalmente nuestras formas de producir y consumir, sobre todo en lo tocante a la energía. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen por aquí nuestros comentaristas. Yo pienso que el criterio que se aplica a la hora, dice Pepe, de valorar el desarrollo es sesgado y se reduce el cálculo del PIB. Este debe sufrir un incremento para evitar entrar en recesión. Pero hay otras variables que no se consideran y que son las que realmente generan bienestar. Salud, educación, calidad del paisaje que aporta la biodiversidad. Se atiende al consumo por encima de otros elementos, por tanto estos elementos resultan incompatibles con el actual modelo, por lo que se ve que ese crecimiento no está impulsando en realidad un modelo de bienestar para las personas en general, incluso en los países más desarrollados. Aquí hay un problema asociado de privatización de servicios públicos que nos llevaría al final
a una discusión sobre modelos de Estado ligados a determinadas ideologías. Véase el sistema sanitario público en Estados Unidos prácticamente inexistente. Pues sí, a mí no me gustaría tener un tratamiento largo de salud o que tuviera que operarme de apendicitis, en Estados Unidos. Desde luego. Nacho, el problema es tan grande que me desborda. Antes y durante el COVID tenía esperanza, incluso pensaba que se estaba dando un giro de timón, pero ahora no lo tengo tan claro. Incluso Europa, que parece que muestra un interés por afrontar los retos futuros con seriedad, está tomando un camino desconcertante y contradictorio en muchos aspectos. También vemos que las visiones son muy diferentes en función de la ideología política y el perfil de quienes toman las decisiones, en su mayoría economistas de la vieja escuela y por tanto refractarios ante planteamientos económicos alternativos al capitalismo. Confieso que yo sueño con todos estos temas y los arrastro el resto del día, no lo puedo evitar. Entonces, ¿qué es muy sentido, Nacho, con estos temas? Tienes que ser un poco más despegado. Lo siento como una losa muy pesada y me condiciona en todo lo que hago y pienso. No te flageles tanto, Nacho, me caché la mar, que luego la ecoansiedad nos invade. Bueno, a ver qué dice por aquí Saúl. Seamos claros, si no hay salud es imposible el desarrollo y el crecimiento no es posible a toda costa, por eso hay que tomar un modelo de crecimiento sostenible que tenga en cuenta los territorios, los recursos finitos y el aspecto social. No todo es economía y números. Por eso es importante asegurar la salud tanto del planeta como la nuestra para poder seguir creciendo como sociedad. Es que esto de solo basarse en el PIB es tan peligroso y tan alejado de la realidad, porque vamos a ver, lo que está claro es que una persona para poder llevar una vida plena y completa tiene que tener necesidades básicas cubiertas, por supuesto, y unos mínimos ingresos para poder acceder a lo más básico. Seguridad, alimentación y poco más. Lo básico hay que tenerlo, pero para eso hay que tenerlo. Pero a partir de ahí, ¿qué cosas nos hacen felices? Estar con nuestra gente, tener un rato de ocio, disfrutar de la naturaleza, tener tiempo para pensar, tener tiempo para aburrirnos. Es lo que nos hace felices, ¿no? Estar sentados con un libro, ver el paisaje, tener una conversación con alguien. Y eso, para todo eso no hace falta comprar nada. Lo que pasa es que para llegar a esta reflexión profunda y creérnoslo de verdad, hay que hacer una mirada desde muy lejos, ¿no? Porque el día a día es muy puñetero. Al final, pues el consumismo, esto, comprar esto, lo otro, coche grande, casa grande, viaje largo, todo ese tipo de cosas, al final, pues es difícil salir del bucle, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos fríamente, yo estoy convencido de que una amplia mayoría, porque hay gente para todo, pero una amplia mayoría de la sociedad es feliz con cosas normales y corrientes. Si es que no hace falta gran cosa. Dice Saúl, lo de la mochila, tampoco suele llevar muchas cosas, así que tampoco pasa nada. Bueno, lo más importante es el móvil para las fotos, apuntes y grabar las explicaciones del profe en la salida. Joder, Saúl, vais con grabar. Claro, utilizáis el móvil ahí para tener. Claro, en nuestra época íbamos apuntando con el lápiz y el papel y haciendo dibujitos. Claro, ahora con los móviles, pum, cámara de fotos, plan. No lo puedo evitar, Nacho. Pues si yo te entiendo, Yo te entiendo, Pero yo lo digo por tu bien, por tu salud, Nacho, Yo te entiendo porque a mí a veces me pasa también, pero yo intento abstraerme rápidamente, porque si no, no remontamos. Recibimos miles de impactos publicitarios al día, dice Dani. Pues sí, efectivamente. Ese es el problema. Ese es el problema, esas necesidades creadas que estamos rodeados. Vale, vamos a ver. 4.24. Vale. 4.25. Es una buena muestra de que la vertiente social de la crisis climática tiene su protagonismo merecido en este libro, donde se expone de forma clara e incómoda. La verdad más incómoda no es que estemos inmersos en una crisis climática, sino que debemos construir un nuevo modelo de crecimiento económico, uno accesible y asequible para todos, y al mismo tiempo bajo en emisiones de carbono y sostenible. Ahí es nada. ¿No crees, esta es la pregunta que os lanzo para provocaros un poco, ¿no crees que hacen falta acciones por encima de palabras y circunloquios? Vale. 4.25. Vamos a ver qué dice por aquí Pepe. La cuestión aquí es, desde mi punto de vista, la compatibilidad entre un sistema capitalista en el que el mercado y los beneficios son lo primero, y luego ya veremos qué podemos hacer por los países pobres,
y la práctica de la equidad que permitiría a la población de esos países más deprimidos tener acceso a algunos servicios y elementos de bienestar de los que carecen, con una previsión además de que su vida empeore como consecuencia del cambio climático originado en las economías más fuertes. Además, no olvidemos que estos países pobres poseen o poseían materias primas que el primer mundo aprovechó o está aprovechando para mantener su nivel de vida. Consecuencias del colonialismo o el neocolonialismo. Si queremos que la práctica de la justicia sea una realidad, creo que es imprescindible revisar ese modelo. En esto no soy muy optimista. Bueno, vamos a ver qué dice Nacho por aquí. Sin duda hacen falta acciones, pero en demasiadas ocasiones las determinan los de arriba sin consultar a los de abajo, pues consideran que con votar cada 4 años es suficiente. Lo estamos viendo con las energías renovables, pues están generando mucha crispación social. Son las grandes empresas y fondos de inversión los que tienen capacidad de movilizar el capital que llega de Europa, pero sin atender las verdaderas necesidades y sentir de la sociedad. Y finalmente Saúl. Uno de los temas más tratados a lo largo del libro es que debemos cambiar nuestra forma de vida, pero el gran punto es cómo lograr cambiar las cosas, qué acciones tomar, y eso es de lo que andamos escasos. Hay muy pocas acciones que los gobiernos y las grandes empresas estén tomando para cambiar las cosas, por lo que es difícil que la gente de pie tome medidas. En el fondo nos quedamos con las palabras vacías y no tomamos acciones. A ver, Saúl, si estamos a apuntar en papel es un caos. Bueno, a todo te acostumbras, Saúl. Yo así lo hacía. Entre lo rápido que hablan los profes, hay la capacidad de síntesis. Es verdad que ahí se desarrolla, haciendo ese ejercicio repetidamente, se consigue una capacidad de síntesis, quedarte con lo esencial, con la idea principal. Al final, si te dedicas a grabar todo, a copiar todo, puedes perder atención, dices, como lo tengo grabado, pues ya luego lo reviso. Puede ser, ¿eh? El viento, es verdad, esos días de viento que estás un poco lejos, igual no estás en primera línea y te cuesta verlo. Y escribir de pies es imposible poder tomar todos los apuntes. Te doy la razón, Saúl, pero digo que capacidad de síntesis es un ejercicio muy bueno. Ecodesarrollo mejor que crecimiento. Sí, desde luego, Dani, totalmente de acuerdo. Es que lo de crecimiento, ya lo hemos dicho que muchas veces. Crecimiento ilimitado en un planeta ilimitado, imposible, no casa. Espabelina al canto. Política o desobediencia civil para despertar a la sociedad y empujar a la clase política. Sí, sí. También ha salido en el libro el tema de la desobediencia civil. Ya lo comentaba Greta, invitaba a todo el mundo a llevar a cabo esa desobediencia civil. Y dejar de pensar en el crecimiento económico como objetivo. Efectivamente. Taquigrafía. Taquigrafía mental. Efectivamente. Esos apuntes, y además yo con mi superletra, mi compañero en la universidad de pupitre me llamaba Mohamed. Imaginaos por qué, por la letra que tenía. Sergio Sierra, de crecimiento ordenado. Bueno, aquí entramos ya en terminologías, aquí ya... Efectivamente, aquí hay mucho... A mí la verdad es que yo os he de confesar que efectivamente hay que buscar nuevas palabras, nuevas narrativas y nuevos conceptos, ¿no? Porque al final, si no, el tema del crecimiento... Pero al final yo tengo la sensación muchas veces de que estamos todos, y yo me incluyo, buscando a ver quién se inventa la palabra más original o más ingeniosa para hablar de estos temas, ¿no? Y al final... Yo creo que al final hay tantas palabras por ahí que se puede perder el foco, ¿no? Porque los del crecimiento lo tienen claro. Crecimiento. Ahí no hay duda. PIB, pim pam pum. Ahí van todos a una. Y en el tema, pues hay en el tema del escenarios alternativos, no sé, deberíamos ponernos de acuerdo para intentar conseguir esa palabra que fuera como los del crecimiento, pero para lo nuestro. Para no... También da para mucho debate esto, ¿eh? A clase solo yo el portátil. Joder, me hubiera gustado a mí tener portátil en aquella época, Saúl. Yo tenía ordenador en casa que me podía dar un canto en los dientes, que no todo el mundo tenía ordenador por aquella época. Y yo, todas las tardes, me dedicaba a pasar los apuntes que tomaba en la universidad por la mañana. Porque si no, como pasaran 3 días, no entendía mi letra. No os digo más. Letra de médico, ojalá fuera de médico la mía. Que escribía en árabe, esa era la idea. Esa era la idea, Nuria. Me deberían de llamar Keops o Tutankhamon, si es por la letra. Bueno. Vamos a ver, 4.25. Pues nada. Nos queda un par de temas solo ya. Un par de temas que nos quedan. El 26 y el 27. De crecimiento. Y la percepción. Venga, vamos allá, que quiero hablar de Doñana, Quiero hablar de Doñana, que a paso me lo he preparado un poquillo.
Y nos quedan un par de capitulillos del club de lectura de hoy. Vamos allá con ellos. El capítulo 426 condensa de forma brillante en unas pocas páginas la situación de desequilibrio norte-sur en relación con el consumo de energía y recursos, apuntando además algunas claves sobre el horizonte a alcanzar y sobre los pasos en los que tendríamos que centrarnos. Me ha ilusionado el enfoque positivo y posibilista que se desprende de sus palabras, terminando con una frase contundente. Requerirá organización, solidaridad y valor, como siempre sucede en todas las luchas por un mundo mejor. En las últimas décadas todo parece reducirse a crecer, a producir más, a consumir más. No hay pruebas de que sea posible desvincular por completo el crecimiento del consumo de energía y recursos a escala global, y todos los modelos globales existentes pronostican que es improbable que se logre en el futuro, incluso partiendo de los supuestos más optimistas sobre eficiencia y cambio tecnológico. Pero hay una alternativa. Aquí os traigo otra frase del libro. La clave es disminuir las formas de producción menos necesarias y organizar la economía en función del bienestar de las personas, en lugar de la acumulación de capital. Eso se denomina decrecimiento, y precisa de una reducción planificada del uso excesivo de recursos y energía en los países de ingresos altos para equilibrar de nuevo la economía con el mundo de una manera justa y equitativa. Son muchas las citas que podría seleccionar del texto a continuación, pero me quedo con este párrafo. En lugar de asumir que todos los sectores de la economía deberían crecer, lo necesitemos o no, deberíamos decidir qué sectores necesitamos que mejoren, por ejemplo, las energías renovables, el transporte público y la sanidad, y cuáles son claramente destructivos y deberían reducirse: todoterrenos, viajes en avión, moda rápida, carne de vacuno industrial, publicidad, finanzas, la obsolescencia programada, el complejo industrial militar, etc. Hay grandes parcelas de la economía organizadas en torno al poder corporativo y el consumo de élite, y todos estaríamos mejor sin ellos. Y la pregunta que yo os lanzaba es: ¿qué te ha parecido poner cifras y datos concretos a esa desigualdad entre norte y sur por todos conocida? Emisiones, daños, consumo de recursos. ¿Seremos capaces de asumir que el decrecimiento no implicará tanto carencias como el centrarnos en las personas, en lo importante, en nuestro bienestar? Muy relacionado esto con lo que decíamos antes. Que no significa ser menos felices, tener menos o consumir menos, producir menos, sino cambiar el foco donde esté lo importante. Acumulación de capital o centrarnos en las personas, en el bienestar de las personas. Ahí está la clave. Bueno, vamos a ver. Pepe, desde luego la correlación entre ingresos y responsabilidad en las emisiones, así como entre ingresos y excedentes en esas emisiones con respecto al límite sostenible, muestran claramente quién tiene más responsabilidad en el problema. Bueno, aquí en el libro aparecen ahí un montón de datos. La solución que plantea, que pasa por prescindir de lo innecesario para permitir que, atendiendo las necesidades en cuanto a reducción de emisiones, la población de los países en desarrollo puedan alcanzar un nivel de vida aceptable, me parece ideal. Otra cuestión es si sería posible aplicar con la coyuntura actual. La frase final es fundamental. También te gusta, Pepe, ¿eh? Organización, solidaridad y valor, como siempre sucede en todas las luchas por un mundo mejor. Esperemos hacer lo posible. Pues en ello estamos. Nacho, es clave poner cifras a la magnitud del problema, aunque resulta duro y abrumador. Pero no tengo claro que el grueso de la sociedad esté dispuesto a mirar a los ojos de los problemas, pues ya es bastante complicado el día a día. Sabemos que el único camino es el de crecimiento, pero parte de una denominación con matiz negativo y muy poco atractivo. Es verdad, el nombre de crecimiento suena como ir a peor, ¿no? Siempre nos han dicho que la economía tiene que crecer para así generar empleo y riqueza. Por tanto, el propio concepto de decrecer debería revisarse y convertirlo en positivo para el planeta, la sociedad, el entorno, la salud, la calidad de vida. Efectivamente. Y Saúl me ha parecido un capítulo muy interesante porque da cifras del desequilibrio y dice algo muy importante. No todos los sectores necesitan crecer, ni hay que producir más para crecer. Creo que en un estado de desarrollo tan avanzado como el nuestro solo podremos seguir creciendo como sociedad si somos críticos y distinguimos lo que es importante y lo que no, lo que necesitamos mejorar y lo que no. Eso es. Muy bien. Decrecimiento. Vamos con el último. Vamos con el último, que es el cambio de perspectiva. Vale. El capítulo 427 nos hace reflexionar sobre la difícil convivencia entre la gobernanza multilateral global versus el ejercicio de poder geopolítico nacional. ¿Dos realidades irreconciliables para hablar de crisis globales como el cambio climático? Y aquí pongo un extracto del texto, del capítulo. Tal vez los dirigentes globales usan un determinado lenguaje durante las negociaciones internacionales, pero cuando analizamos lo que hacen en realidad, parece como si sus acciones estuviesen, en efecto, dominadas por una voluntad de poder. Quizá por eso los países ricos se sintieron capaces de aportar únicamente 10.000 millones de dólares a un fondo para ayudar a los países excepcionalmente vulnerables.
pero no tuvieron dificultad alguna en aumentar sus gastos de defensa en $1 billón. Esto sugiere que, al contrario de lo que los dirigentes globales digan en público, muchos de ellos están preparándose, de hecho, para un futuro de conflictos intensificados. La conclusión a la que se llega en este capítulo es que si queremos convivir todos en igualdad de condiciones en nuestro planeta, los del norte global tenemos necesariamente que bajar el pistón de consumo. Así el sur global se conformará compartiendo un nivel de vida común que nos permita no superar los límites de crecimiento del planeta. Y os preguntaba, ¿estás de acuerdo con este planteamiento? Fijaos, aquí lo que se dice es una cuestión de perspectiva, de percepción. Si tú ves que el de al lado está aquí arriba, pues tú vas aquí ahí arriba y estás aquí abajo. Pero si tú ves que está aquí, no tan arriba, está un poco aquí, pues seguramente te conformes con llegar aquí. Con lo cual, si los que estamos aquí, bajamos aquí, y los que están aquí abajo suben aquí al medio, pues podemos estar todos aquí en un equilibrio que nos valga y se mantiene ese nivel global que podamos compartir todos, para que esto de la equidad pues pueda ser real, ¿no? Entonces, bueno, yo os preguntaba, ¿estás de acuerdo con este planteamiento? Vamos a ver qué nos han contestado por aquí Pepe, Nacho y Saúl. Este capítulo aporta otro punto de vista. Zonas que han sido objeto de enfrentamientos entre potencias lejanas debido a sus recursos se encuentran en la actualidad sufriendo efectos de cambio climático que aquellas potencias han originado en su mayor parte, y a pesar de ellos, consideran que no deben renunciar a sus emisiones, aunque éstas estén produciendo una degradación de sus fuentes tradicionales de recursos. Mantienen, con toda la razón, que tienen derecho a disfrutar de las mismas ventajas que los habitantes de esos países, que les colonizaron en el pasado. Es hora de que sean ellos los que se sacrifiquen ahora. Pero, por otro lado, los países poderosos están en otra cosa: el mantenimiento de su supremacía económica y militar. De ahí que, hablando el mismo idioma, utilicen de hecho distintos lenguajes cuando intervienen en las cumbres climáticas, en otros encuentros político-militares o cuando se dirigen a su población. Esperemos que se les ilumine la mente y esos conflictos que se están gestando no lleguen. Pues esperemos que no, por la cuenta que no está a todos, ¿eh? Nacho, no hay otra que plantear estas medidas, pero estamos a años luz de que los países ricos ayuden a los pobres, pues lo que domina es todo lo contrario. Los ricos seguimos considerando a los del sur global como la fuente de recursos naturales esenciales y también como los grandes vertederos de nuestros residuos. Ya siento ser tan negativo, pero creo que la realidad es así. Y Saúl, este capítulo ha sido de mis favoritos porque habla de la geopolítica, que es una de mis pasiones. Desde mi punto de vista, la geopolítica moderna no debe ser un juego de controlar, ya sea por la fuerza militar o económica a otras naciones, sino llegar a acuerdos, a políticas que hagan crecer a los estados firmantes y que aseguren la paz y la estabilidad. Por eso que Oriente quiera crecer no es malo, es lógico. El problema radica en que quiere hacerlo de una manera que está comprobada que es insostenible. Y nosotros, para seguir con nuestro modelo de vida, les hacemos pagar nuestros platos rotos cuando han estado oprimidos de muchas u otras maneras durante siglos. La bola está en nuestro tejado y debemos ser egoístas para poder permitir un desarrollo oriental de una manera sostenible. Entiendo que te referías solo a dejar de ser egoístas, ¿no? Para permitir un desarrollo oriental de una manera sostenible. Bueno. Vamos a ver. A ver qué dice por aquí Nuria. En resumen, potenciar, practicar la empatía. Si quieres ayudar a quien está a tu lado, aparte de querer mejorar para con uno mismo, eres feliz ayudando al otro y así. El pez que se muerde la cola. Efectivamente. Lo que decía el capítulo anterior, centrarnos un poco en las personas. En el bienestar de las personas, de todas las personas. En todo el mundo. Eso es, eso me parecía Saúl. Porque si no, no me encajaba el sentido de la frase con lo que estaba escrito. Vamos a ver un poquito de agua. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado aquí al final de esta sesión del Club de Lectura. Han sido 10 capítulos intensos y acabamos ya con la cuarta parte del libro. Y bueno, si todo va bien, yo creo que se habrá publicado en el blog ya a estas alturas lo de la semana que viene. Y aquí lo veis, de forma mágica, está programado ya para que se publique. Aparece aquí: Club de Lectura Virtual en Plan Planeta, el libro del clima, día 11. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Pues aquí lo tenemos. Capítulos 5.1 al 5.7. Y vamos a empezar con ¿qué debemos hacer ahora? Hemos visto cómo está el clima, qué se ha hecho, el desaguisado que tenemos. Y ahora,
En la quinta parte, que es la última parte del libro, se empieza a decir, vale, tenemos este contexto y ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, pues la semana que viene lo comentamos. Ya tenéis disponible en el blog de enplanplaneta.es. Pongo por aquí en el... Fácil, os lo pongo, no os quejéis. Os pongo el enlace de la página web donde podéis poner los comentarios por aquí. Y nada, Nacho, Pepe, Saúl, si os seguís animando a comentar, perfecto. Y si alguien más se apunta a comentar alguna cosilla, como digo siempre, es que Saúl, Nacho y Pepe son muy disciplinados y comentan todos los capítulos, pero también no hace falta comentar todos. Si queréis, sobre todo lo digo un poco por la gente que igual le da pereza o le da un poco de vértigo comentar todos los capítulos, pues podéis comentar uno de ellos solo, o una idea que os surja, una reflexión que os surja después de leer cada capítulo. Que no pasa nada por solo comentar un capítulo, no hay ningún problema. Se comentan todos, o se comenta uno, o no se comenta ninguno y lo vemos aquí en el chat. No hay ningún problema. Así que nada. Muy bien, pues de esta forma finalizamos el club de lectura, pero ahora continuamos, Bueno, hasta el siguiente, a los de YouTube. Que la siguiente semana nos vemos con el siguiente de sesión. Ya es la número 11, nada más y nada menos. Madre mía. Y no se dice onceava, se dice undécima. Que me enfado, Me caché la mar, Me caché la mar. Que es que el otro día he visto una cosa en un acto público y... saltaría desde el público. Bueno, lo dicho. La semana que viene, más club de lectura.